Después de 30 años de estar en las aulas he aprendido mucho. He cometido errores, pero de ellos he aprendido. Hoy quiero compartir con ustedes algunos consejos que sé que les pueden servir para iniciar su labor como docente de la mejor manera. Sea esta nuestra primera vez o tengamos 2, 10, 20, 30 años, siempre el primer encuentro con nuestros estudiantes nos da miedo. No sabemos a qué grupo de estudiantes nos vamos a enfrentar, si vamos a hacer clic con ellos. Y es por esto que la primera impresión siempre es muy importante. Una primera impresión se puede corregir si no estuvo bien el primer día, pero es mejor iniciar desde el primer día de clases creando una buena impresión con los estudiantes y tratando de hacer clic con ellos. Y de aquí viene el primer paso. Paso número 1, no mostrar miedo. Es muy importante vernos seguros desde el primer día. Los estudiantes huelen el miedo igual que un animal peligroso. Por eso no debemos mostrar nuestra inseguridad y nuestro temor ese primer día de clases. ¿Y cómo vamos a mostrar seguridad? Bueno, con el paso número 2, tener un planeamiento detallado. Es muy importante llegar al aula con todo organizado y planificado, saber qué es lo que vamos a hacer con nuestros estudiantes, saber cuáles son nuestros objetivos de clase, conocer el contenido de lo que nosotros estamos explicando en el aula, hacer actividades motivadoras que a ellos les gusten, que sepamos que van a ser significativas para ellos. No podemos dar clases magistrales como las daban antes nuestros profesores, de pararnos al frente del aula y hablar y hablar y hablar y explicar mil cosas y aburrirlos cuando ellos tienen la información a la mano. No podemos tampoco improvisar, eso es fatal. Llegar a improvisar a un aula, los estudiantes van a darse cuenta que nosotros no estamos preparados para dar la lección. Nunca es recomendable convertir nuestra clase en un lugar donde solo el docente habla y los estudiantes escuchan, copian, hacen ejercicios. Eso no motiva a nadie. Y si nosotros nos ponemos en los zapatos de los estudiantes, a nosotros cuando estudiábamos no nos gustaba ese tipo de lección. Es por eso que nuestras clases, nuestras actividades tienen que ser de interés de los estudiantes. Muchas veces en el aula ellos nos dicen: ay, pero si eso lo encontramos en internet. Tienen toda la razón. La información la tienen a un clic. Entonces ya nosotros no podemos convertirnos en ese docente que solamente informa, que da información, porque esa información la encuentran fácilmente. Tenemos que ser docentes facilitadores, que lo que hagamos es que ellos piensen, que ellos creen su propio aprendizaje. Y todo esto está en la planificación y esto nos va a ayudar muchísimo en el transcurso del año. El paso número 3 va muy de la mano con el anterior y es que en nuestra planificación tenemos que tener siempre trabajo extra. Siempre vamos a tener grupos que son muy lentos y que más bien nos va a hacer falta tiempo para terminar las actividades, pero también vamos a tener grupos que son rápidos para trabajar y es cuando nosotros al final de la clase nos puede sobrar tiempo y esto no es bueno porque los estudiantes van a darse cuenta de nuestra desorganización y cuando ellos están desocupados empiezan los problemas de disciplina porque siempre van a estar viendo a ver qué hacer. Es por esto que siempre debemos tener bajo la manga alguna actividad para los últimos minutos de clase en caso de que ellos terminen antes. Número 4 es el manejo de la disciplina. Bueno, ya les mencioné que si nosotros nos sobra tiempo al final de la clase pueden comenzar los problemas de disciplina. Esta es una razón por la que tenemos que organizar también muy bien nuestro tiempo. Para el manejo de la disciplina es sumamente importante establecer las reglas claras desde el inicio, desde el primer día. Tenemos que explicarles a nuestros estudiantes qué es lo que ellos pueden hacer y qué no. Y muy importante, tenemos que ser consistentes. De nada sirve poner reglas si no las vamos a cumplir. Tenemos que ser durante todo el año consistentes con
esas reglas que nosotros hemos puesto en nuestro salón de clases. Cuando tenemos grupos que a pesar de tener las reglas establecidas y a pesar de ser consistentes, son inquietos, no siguen las reglas, existen técnicas. Para esto, bueno, haremos un video más adelante para explicarles algunas de estas técnicas. Sin embargo, en internet ustedes pueden conseguir algunos consejos con respecto al manejo de la disciplina. Ahora bien, existe siempre cuando llegamos a un lugar, hay compañeros de trabajo, docentes, que nos van a poner al tanto de los grupos y de los estudiantes. Ellos nos van a decir cuál estudiante se porta muy bien, cuál estudiante es muy colaborativo, cuál tiene problemas de disciplina, el estudiante que es muy brillante, el estudiante que es muy calladito. Siempre vamos a escuchar este tipo de comentarios de nuestros compañeros, pero yo les recomiendo no escuchar esos mensajes o esos comentarios. Tratar de que eso no vaya a prejuiciarnos a la hora de entrar a un grupo, porque el comportamiento de un estudiante depende muchas veces de cómo se le trate a él en el aula y el clic que puede hacer con un docente. Entonces puede haber un estudiante difícil, un estudiante inquieto con algún docente, pero puede ser que con nosotros no. Por eso es importante darles una oportunidad a los estudiantes siempre, conocerlos y dejar que ellos nos conozcan también. Una de las técnicas que yo utilizo cuando yo llego a un grupo, sabemos que muchas veces se hacen espejos de clase y normalmente ese espejo de clase lo hace el docente guía, el que está a cargo de ese grupo específico. Ellos obviamente se dan cuenta de que están sentados en algún lugar por diferentes razones. Muy bien, cuando yo llego al aula, normalmente yo les digo, ustedes aquí se pueden sentar donde ustedes gusten. Ellos escogen, yo no los cambio de lugar, pero eso sí yo les advierto, de ustedes depende conservar ese lugar en el aula o sentarse con el amigo, con la amiga. Depende de su actitud, depende de su disciplina, podrá permanecer así el resto del año o podrá perder el privilegio de sentarse donde gusten. Y vieran que me ha resultado bastante bien porque esto es una forma también de darles a ellos la responsabilidad por sus propios actos. Paso número 5. Crear un ambiente de respeto en el aula. Esto es sumamente importante. ¿Y cómo voy a crear yo un ambiente de respeto? Pues primero que nada respetándolos a ellos. No debemos gritarles, no debemos llamarles la atención de forma fea, ponerlos en ridículo. Si tenemos alguna situación con algún estudiante, algún problema de disciplina, lo más conveniente es hablar con ellos en privado y no delante de sus pares, no exponerlo ante sus compañeros. Eso los hace a ellos sentir mal. El gritarles, el amenazarlos, lo que los estudiantes van a hacer es que nos van a tener miedo, no nos van a respetar y lo que nosotros queremos es que nos respeten y que haya un ambiente de armonía en el aula, que ellos se sientan cómodos, a gusto, que sientan confianza, pero que a la vez nos respeten y que sigan las reglas. Otra forma de mostrarles respeto es dirigiéndonos a ellos por su propio nombre. Muchas veces hay docentes que, bueno, les cuesta aprenderse los nombres de sus estudiantes y eso es muy normal y muy válido, pero ojalá no llamarlos por algún apodo, por decirle usted, la machita, el morenito, el de anteojos, la de la esquina. O sea, tratar de no, si nosotros no los identificamos, ellos no se van a acercar a nosotros, por supuesto. Tenemos que aprender a conocerlos, tenemos que buscar si se nos hace difícil memorizar sus nombres, puede ser que tengamos muchísimos estudiantes. En mi caso, yo, por ejemplo, en algunas ocasiones he tenido más de 200 estudiantes y es difícil aprenderse los nombres. Entonces tenemos que buscar técnicas tal vez de asociación para tratar de, por lo menos en el aula, o tener unas fotografías, tener algo que nos ayude a identificar a ese estudiante o a esa estudiante dentro del aula. Paso número 6. Conocer el equipo de clase y los procedimientos. Tenemos, si trabajamos en una institución donde tenemos acceso a la tecnología, como pizarras interactivas, proyectores, computadora, tablets,
ese tipo de tecnología, es importante que antes de empezar las clases nosotros aprendamos a utilizarlo. De verdad es feo llegar a un aula y tener que pedirle ayuda al estudiante para que nos encienda la computadora o que nos encienda el proyector o ese tipo de cosas. Parte de esa seguridad que les hablaba al principio, es conocer el equipo con el que vamos a trabajar. Si no tenemos tecnología, tenemos también que saber qué tenemos que hacer para sacar fotocopias, para poder tener listo nuestro material antes de iniciar la lección y no ahí estar viendo a ver, ay, cómo es que tengo que sacar fotocopias, no tengo el material listo, ¿verdad? Esto genera un ambiente de desorden. Muy importante conocer los procedimientos institucionales, cuando se sale al receso, cuando entran de receso, cómo es el procedimiento para la salida de clases, en una emergencia, qué debo hacer. Todo este tipo de cosas institucionales debo conocerlas antes de empezar el curso lectivo. Muy importante preguntar a los compañeros docentes, preguntarle al director, a las secretarias, a toda la gente que trabaja en nuestra institución, que nos oriente y nos ayude en esos aspectos, para poder mostrar a los estudiantes que nosotros conocemos y sabemos lo que estamos haciendo. No estamos improvisando, no estamos ahí, qué sé yo, practicando, ¿verdad? Que por lo menos ellos vean que nosotros conocemos las cosas. También es importantísimo, no es solamente para esta primera impresión del primer día, sino que es un deber de todo docente. Debemos conocer los reglamentos institucionales, tanto de evaluación como de disciplina. ¿Qué les puedo permitir yo a los estudiantes? Para esto es que tenemos que conocer los reglamentos muy bien y tenerlos siempre a mano para consultarlos. Y el último paso, paso número 7, pero que yo creo que es el más importante de todos, es mostrar que nos gusta lo que hacemos. Entrar al aula siempre con una sonrisa, con entusiasmo, con ese gusto de que estamos ahí, que ellos vean que estamos ahí porque queremos, porque nos gusta. De esta forma, ellos se van a contagiar de esa motivación que tenemos, de esa alegría, de esa pasión. Es muy feo y todos creo que lo hemos vivido cuando un docente llega al aula con cara de gruñón, malhumorado, aburrido. Todos tenemos problemas en nuestras casas, pero no podemos trasladar esos problemas al aula. Y el docente que siempre llega aburrido, ¿verdad? Que habla así despacito, que parece que está cansado todo el tiempo. Los estudiantes no se motivan, los estudiantes se dan cuenta que a ese profesor, a esa profesora no les gusta lo que están haciendo, que parece que están obligados ahí. ¿Qué ganas van a tener los estudiantes de estar en nuestra aula, de estudiar lo que nosotros les enseñamos, si nosotros no mostramos ganas tampoco? Tenemos siempre que tener esa sonrisa y esas ganas de trabajar. La enseñanza no es fácil. Cuando estudiamos en la universidad nos dicen, es difícil dar clases, es difícil la docencia, pero en realidad es hasta que estamos en el salón de clase cuando nos damos cuenta lo difícil realmente que es, pero también lo maravilloso que es dar clases, lo maravilloso que es ser docente. Es un trabajo de sacrificio, es un trabajo de que nos tenemos que automotivar todo el tiempo, porque vamos a tener días difíciles, vamos a tener grupos difíciles en los que vamos a llegar a la casa cansados, agotados, algunas veces situaciones donde los estudiantes tienen algún problema y nosotros nos vamos a sentir mal y también desmotivados por X situación que tal vez vive algún estudiante, y siempre vamos a tener ese tipo de clases, pero también vamos a tener días lindos, días de satisfacción, donde en realidad el dinero que ganamos, que es poco, no es lo importante es esa labor tan linda que estamos haciendo con nuestros estudiantes, que no solamente enseñar una materia, no es solamente enseñar, por ejemplo en mi caso, enseñar un idioma. Lo importante es que estamos formando seres humanos y que podemos crear un impacto en cada uno de ellos, si no en todos, en alguno, en algún momento en el futuro.
esa semillita que sembramos va a dar frutos. De todos estos años sigo amando lo que hago. Sigo disfrutando yendo todos los días a clases, compartir con los estudiantes, y yo espero que ustedes que están empezando esta hermosa labor también sientan lo mismo todos los días y de en un futuro ustedes digan, esto es lo que yo quería hacer. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse y le dan clic a la campanita para que les lleguen notificaciones para futuros videos. Nos vemos.